Papa fue noticia mundial porque se refirió a la necesidad de que las parejas del mismo sexo tengan algún tipo de paraguas legal. Concretamente dijo estar a favor de la unión civil para parejas del mismo sexo. Vamos a escucharlo al Papa y después nos metemos de lleno en este tema. Dale. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El Papa decía esto en el documental Francesco que se publicó y que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Esa declaración de ese documental fue lo que giró por todo el mundo durante el día de hoy. Por supuesto, tuvo mucho impacto que el número uno de la Iglesia Católica, una institución que se ha opuesto sistemáticamente a la unión, al menos a la unión civil, ni que hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ahí estamos viendo en pantalla el impacto justamente de esta noticia en distintos diarios del mundo. Estamos viendo la tapa de The Guardian, también estamos viendo cómo impactó en El País, incluso, bueno, por supuesto, el Corriere della Sera, también con esta noticia, y el New York Times destacando estos dichos del Papa Francisco. Vos sabés que hay una historia muy linda detrás de esta reconversión del Papa. En realidad, él, cuando ya era cardenal de Buenos Aires, obispo de Buenos Aires, perdón, Jorge Bergoglio, cuando se discutió el matrimonio igualitario, él por lo bajo sostenía la posibilidad de dar su aprobación o su apoyo a la unión civil y lo distinguía del matrimonio igualitario. Les contaba que la historia detrás de esta declaración del Papa en este documental Francesco tiene que ver con Andrea Rubera. Andrea Rubera es un hombre romano, que está casado con una persona de su mismo sexo, que tienen 3 hijos con su pareja y que le escribió una carta al Papa manifestándole que tenía ganas de llevar a sus hijos a la parroquia, pero tenía miedo de que sus hijos fueran rechazados justamente por ser hijos de una pareja homosexual. El Papa lo llamó, le manifestó su solidaridad y le dijo que se animara a llevar a los chicos a la parroquia porque él no tenía ninguna oposición para ese tipo de familias. Es importante marcar que cuando se debatió en 2009 en la Argentina la ley de matrimonio igualitario, algunos sectores, ya viendo que iba a salir la ley, empezaron a decir, bueno, matrimonio no, pero unión civil sí. Los integrantes de la comunidad LGBTIQ en la Argentina rechazaron esta posibilidad porque decían, ¿por qué no podemos tener derecho a lo mismo que tienen derecho las parejas de diferente sexo? Esto es un matrimonio con todas las letras. Bueno, y así fue finalmente como efectivamente el Congreso les dio este derecho que reclamaban que les correspondía, y en vez de unión civil en la Argentina tenemos matrimonio. Pero bueno, tampoco es que le vamos a pedir peras al olmo, ¿no? A la Iglesia Católica, matrimonio parece un poco mucho. Lo que dijo el Papa no deja de tener repercusión incluso a nivel mundial. ¿Qué significa este cambio histórico de la Iglesia Católica en la voz del monarca absoluto de la Iglesia Católica? Vamos a hablarlo con Verónica Jiménez. Ella es investigadora del CONICET y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión. Verónica, buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Sí, buenas noches, los escucho perfecto. ¿Cómo estás? Te saludamos Noelia Barral Grijera y Gabriel Suez. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión respecto de esta decisión y esta declaración del Papa? Bueno, me parece interesante tratar de pensarlo en términos de, en el marco en que esto fue dicho, porque el Papa tiene muchas escalas de análisis, y cuando habla el Papa hay que pensar primero a quién le está hablando, segundo, desde dónde le está hablando, y tercero, cómo está hablando. Si nosotros pensamos cómo habla, el Papa puede estar hablando como desde una opinión personal, que es efectivamente lo que pasó, o ex cátedra, ¿no? Que es cuando el Papa habla desde la voz infalible de la Iglesia. Esto no pasó. El Papa habla en un documental, en un espacio relajado, y esto nos lleva como al segundo tema, que es a quién le está hablando.
El Papa evidentemente, digo, recién escuché lo que vos decías, Noelia, que es interesante, no está hablando hacia el público argentino. Nosotros aquí tenemos una ley, que es una ley establecida desde 2010, con una comunidad LGTBQI que tiene exactamente los mismos derechos que las personas homosexuales. Entonces, para esta comunidad no está dirigido lo que está diciendo el Papa. ¿Para quién está dirigido el Papa? Y eso hay que pensar en el contexto en el que lo dice. Se lo está diciendo un documentalista que viene de Rusia. El Papa, además de ser argentino y de San Lorenzo, es el jefe de una iglesia que está universalmente expandida y además es la cabeza de un Estado. Como jefe de una iglesia que está expandida en distintos países, él está hablando también en un contexto internacional en el cual tenemos algunos países que no solo no aceptan la homosexualidad, sino que la persiguen. Entonces, me parece que aquí es interesante comprender que acá está hablando como jefe de la iglesia a sus comunidades que están en distintos lugares. Ahora, también podemos pensar qué es lo que está diciendo el Papa. El Papa no dice en este momento ni que va a haber matrimonio religioso de personas homosexuales, ni mucho menos. Está hablando de derechos y de derechos que estaría bueno que estuvieran en los distintos países. Entonces, aquí tenemos que ver bien todos estos planos para comprender lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Bien, y esto puede tener impacto entonces sobre esas comunidades, vos decías bien, no sobre la Argentina, donde ya hemos avanzado a nivel legislación, pero sobre otras comunidades puede tener impacto. Tiene impacto porque en este momento el Papa es un líder importante a nivel nacional y que en el marco de los liderazgos internacionales que existen, es un liderazgo que quedó del lado, digamos, si hacemos un arco entre izquierda y derecha, quedó más del lado de la izquierda, digo, en un panorama que está completamente desertificado de este tipo de voces a nivel internacional. Entonces, el impacto puede llegar a ser sobre todo en el espacio de la comunidad internacional. Hacia acá dentro de Argentina, me parece que puede servir para aquellas personas de la comunidad LGTBQI que son profundamente católicas y que en sus comunidades sienten rechazo. Entonces, claro, pueden apoyarse en esa voz, que es la voz del liderazgo máximo de la institución, para sentirse mejor, para sentirse más acompañadas. Esto puede llevar a sacerdotes que son abiertos hacia las comunidades LGTBQI a bendecir uniones de personas homosexuales. Lo que no vamos a tener es un matrimonio religioso homosexual. Y aquí me parece interesante también otra cosa, porque eso no se trata solamente de las personas de esas comunidades. En este sentido, la sociedad argentina y el catolicismo argentino es bastante abierto sobre estas temáticas. En nuestro instituto, en el CEIL del CONICET, hemos hecho una encuesta en 2019, una segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, en donde vemos algunos números que son realmente impresionantes en este sentido. Es decir, tenemos un 60% de los argentinos, sí, de los católicos, que consideran que una pareja de gays o lesbianas pueden adoptar hijos. ¿El Tenemos 60% de los católicos, Verónica? Católicos, sí, exactamente. El número general coincide con el número de los católicos. El 65% de los católicos consideran que ellos se relacionan con Dios por su propia cuenta y no a través de la iglesia. El 75% piensa que a los curas se les debería permitir formar una familia. El 69% piensa que se les debería permitir el sacerdocio a las mujeres. Es decir, como pueden ver, hay muchas personas que se definen como católicas y tienen posiciones abiertas en términos de cómo debería estar conformada una familia, quiénes podrían o no podrían casarse, pero incluso hacia adentro de la iglesia, quiénes podrían o no podrían ejercer el ministerio. Entonces, evidentemente, digo, de cara a la Argentina, para muchas personas
puede parecer, digo, puede tener incluso un poco de gusto a poco, pero yo creo que en este sentido hay que pensar en estas múltiples escalas del Papa Francisco, en donde él está hablando realmente a una comunidad que es una comunidad internacional. Verónica, te hago dos preguntas en una. Por un lado, si esta apertura que muestra el Papa respecto de la comunidad LGBTIQ puede tener que ver con la pérdida de terreno que viene sufriendo la Iglesia Católica frente a otros cultos, como por ejemplo la Iglesia Evangélica, y si esta apertura además puede terminar impactando en una discusión que todo indica se viene en breve en la Argentina nuevamente, que es la discusión por la legalización del aborto, una discusión que hace 2 años tuvo a la Iglesia Católica como uno de los grandes actores protagonistas para que no pueda salir la ley. Bueno, es interesante lo que digo, las dos preguntas que haces. Primero, para mí, ¿cómo puede influir esto en la posición de la Iglesia Católica? Es complejo, porque los grupos y las iglesias evangélicas, nosotros tenemos medido que suelen tener posturas más familistas, es decir, más con la familia en el centro. Los evangélicos aceptan un poco menos que los católicos el hecho de que los homosexuales y las lesbianas puedan adoptar hijos. Entonces, ahí lo que me parece es que sí podría como ganar a grupos más progresistas, a los que de todas maneras esta postura de Francisco tampoco contenta del todo, porque los grupos progresistas quieren más, quieren una aceptación plena de la homosexualidad y no tolerancia, porque la tolerancia es, digamos, una postura bastante conservadora. Sí, condescendiente, ¿no? Yo te tengo que tolerar, bastante condescendiente. Exactamente, exactamente. Acá en realidad lo que pretende, digamos, el progresismo en la Iglesia es aceptación, claro, no tolerancia, no tolerar al otro porque no me gusta, sino aceptación plena. Entonces, me parece que hay siempre como una disputa con respecto a la pérdida de fieles de la Iglesia Católica, que es un fenómeno que pasa en general en todos los países que tienen o que tuvieron en algún momento hegemonía católica, y sobre todo en América Latina los vemos en los países del litoral atlántico, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay desde hace más tiempo. Entonces, a mí no me parece que sea una política para ganar fieles, sí para sostener determinados presupuestos hacia afuera. Parece que la cuestión de ganar fieles además se choca con determinados grupos al interior de la Iglesia Católica a las que estas posiciones del Papa Francisco no les gustan nada, que son grupos más que sostienen posiciones más conservadoras, más familistas, que son precisamente no estos grupos que vos decías, que estuvieron activamente trabajando para que no saliera la legalización del aborto en Argentina. A mí me parece que, en general, ¿cómo puede influenciar? A ver, una cosa es hablar de aceptación de la homosexualidad, otra cosa es hablar del aborto para la Iglesia. Para la Iglesia el aborto es un nudo, y si bien hay muchos países de tradición católica, sí, Italia, en los cuales el aborto, ¿no?, es legal. Claro. Exactamente, Irlanda hace poco tiempo. Yo creo que esta es una lucha que la Iglesia va a tratar de dar hasta el final. Claro. Hay que ver con cuánta energía, porque por ejemplo, si vos te acordás, en 2018, una de las primeras respuestas del episcopado cuando se empezó a discutir el aborto no fue una respuesta excesivamente dura, ¿no? Salieron 3 obispos a hablar de, bueno, que hay que comprender, que la Iglesia ha comprendido poco a las mujeres que atraviesan estas circunstancias. Luego, al pasar de los días y de los meses, esas posiciones se fueron reforzando un poco más, sobre todo por algunos obispos en determinadas regiones y porque estos obispos recibieron la presión de algunos grupos organizados. Claro. Ahora, acá también me interesa decir que estos grupos, que son grupos de católicos organizados, creyentes, bastante practicantes, no necesariamente coinciden en su opinión con respecto al aborto con la mayoría de los católicos. Porque nosotros
contamos que nosotros preguntamos en nuestra encuesta con respecto a sobre la opinión con respecto al aborto, y lo que obtuvimos es que el 57% de los católicos está de acuerdo con el aborto en determinadas circunstancias, es decir, con el marco legal actual. Y hay un porcentaje que es de alrededor del 22% de los católicos que considera que el aborto debería estar permitido siempre que la mujer así lo decida. Verónica, Ese muchísimas porcentaje gracias. es más alto. Perdón, te interrumpí. Sí, una última cerrá, cosita, sí. es más alto que el 18% de los católicos que dice que el aborto debería estar prohibido siempre. Mirá ese dato, impresionante. Muchas gracias por esta comunicación con IP Noticias. Muchas gracias a ustedes.